A las 10 con Silvia. Un nuevo día, una nueva oportunidad para conversar y compartir temas apasionantes. Bienvenidos. Con ustedes, Silvia Blanco. Feliz y buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a las 10 con Silvia. Hoy 3 de septiembre, contentísimos miércoles y media semana, se va volando, pero aquí siempre al pie del cañón, como quien dice, con el programa, con los 60 minutos que compartimos juntos, eligiendo temas que nos afectan o bien que nos, de alguna manera nos hacen aprender cosas nuevas. En este caso elegimos un tema que es bastante común, que a veces es un poco imaginario, que a veces lo arrastramos por tantos años y por tanto tiempo y no nos damos cuenta hasta qué punto nos hace no vivir la vida de manera como debe ser. Y es la culpa. Ese sentimiento de culpa que muchas veces tenemos y que muchas veces sabemos por dónde viene el asunto o otras veces no tanto, pero que nos afecta. Y para eso, pues, invité a Maricruz Quesada, la doctora Maricruz Quesada, psicóloga, doctora en psicología, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades y que tengo que decirle aquí públicamente que me encanta como dice las cosas, porque las habla de una manera muy directa, muy clara, muy sencilla y con muchas herramientas para que la persona pueda hacer ejercicios en la casa de lo que estemos hablando. Y hoy no va a ser la excepción. Así que bienvenida, Maricruz, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, como siempre, Silvia. Gracias por la motivación y esas palabras. La verdad es que la psicología debería de ser algo que aprendemos para la vida, así como aprendemos matemáticas, ciencias, estudios sociales. Uh-huh. De verdad que estoy comprometida con mi trabajo y con el que las personas logren entender qué significan las palabras que a veces decimos y no sabemos ni cómo manejarlas, ni cómo sentirlas, ni cómo administrarlas. Sí, porque sabemos, por ejemplo, que es como tener un plato delicioso al frente y decimos, o sea, sí, queremos comerlo y qué rico comerlo y ya más o menos sabemos cómo comerlo, pero hay que hacer toda la digestión, hay que hacer todo un proceso, ¿verdad? Para poder entender eso que se dice y que uno, inclusive desde el punto de vista, pues, intelectual y todo, uno entiende que uno tiene que hacer cambios, que tiene que adaptar ciertas cosas, pero a la hora de los tiros, como quien dice, ¿me entendés? Nos quedamos ahí como inmóviles, como que no sabemos para dónde agarrar. Y es normal, y eso es algo que quiero pues que todos y todas entendamos, es normal que tengamos nudos mentales, es normal que tengamos problemas no resueltos, es normal que la vida nos presente situaciones en donde nos sentimos un poco extraviados, o sea, eso es normal. Lo que no es normal es que nos quedemos dando vueltas en el mismo lugar y que no hagamos algo para salir adelante. Entonces, siento que de alguna forma ese amor y compromiso que tenés vos con tu carrera, pues que es lo que todos debemos tener, ¿verdad? En lo que hagamos. En mi caso, pues yo también tengo un compromiso y una responsabilidad cada vez que tomo el micrófono y que voy a hablar sobre algo, pues lo hago con mucho amor, lo hago con muchísima pasión y con mucha entrega, y lo hago precisamente por ese compromiso que tengo con la gente que me sigue y con la gente que me escucha. Así que usted que está ahí, donde esté, donde se encuentre, en la oficina, que todavía tiene la dicha de estar en camita, en fin, donde usted quiera, donde usted nos brinde estos minutos y nos haga parte de su vida y de su día a día. Nosotros queremos que hoy el programa sea un programa de luz, un programa de soluciones y de herramientas, y para eso pues vamos a empezar recordándoles su participación, que es tan importante, a través de los diferentes medios que pueden hacerlo. La página de Facebook, a las 10 con Silvia, ustedes si no le han dado me gusta, pues los invito a que vayan y que se hagan parte de este grupo que va creciendo poquito a poco y que pues para mí es muy importante porque yo tengo comunicación con ustedes a lo largo de todo el día, no solamente en el programa, sino a lo largo del día posteo cosas, ustedes me escriben, yo les contesto, en fin. Entonces, a las
10 con Silvia, ustedes pueden ahí escribirlo. Luego, el 7250-8818, que es el teléfono a través del cual pueden hacer los mensajes de texto, mandarnos sus mensajitos de texto, o bien al 2222-2323 en la central telefónica de Radio Actual. La página de Twitter también la tengo activada, sin embargo en Costa Rica es un medio, una red que todavía está arrancando, pero si también quieren enviarme mensajes a través de Twitter, pues también buscan Silvia Blanco, yo escribo Silvia con Y, y ahí me pueden enviar lo que ustedes deseen o escribir lo que quieran. Muy bien. Aclarado todas las redes sociales y hecha toda la presentación, vamos a definir exactamente qué es la culpa. ¿Qué es eso que sentimos como un yugo, como un verdugo en los hombros? Como un peso que realmente pesa. La culpa es un sentimiento, uno de los sentimientos más comunes que los seres humanos experimentamos a través de nuestra vida y uno de los sentimientos más cansados, dañinos, uno de los sentimientos que más nos afectan el diario vivir. Así es que es muy importante ubicar que ese sentimiento tiene dos vértices, uno positivo y uno negativo. Ajá. ¿Ok? La culpa positiva es aquella en la que podemos darnos cuenta de que hemos cometido un error, reparar el error y seguir adelante. Y la culpa negativa es aquella en la que juzgamos aquel evento, aquella situación que cometimos y que nos paraliza, es disfuncional porque no nos sirve para nada y nos hace vivir muchos años bajo la sombra de esa emoción. A ver, quiero repetir, el positivo, yo me doy cuenta de que cometí un error, ¿verdad? Y entonces obviamente pues me embarga la culpa, el arrepentimiento, en fin, todas estas cosas. ¿Qué tiene eso de positivo? O sea, que yo me doy cuenta y que ejecuto, que yo inmediatamente tomo acción sobre... Les traía un ejemplo. Okay. Entonces vamos a llamarlo Mario y Fernando. ¿Okay? Mario y Fernando han decidido invitar a sus esposas de viaje. Compran los boletos, las esposas alistan la maleta y hasta le cuentan a las amigas. Pero ¡qué emoción! ¡Qué emoción! Pero al pasar del tiempo, cuando se acerca la fecha, ambos se dan cuenta, no se conocen, ¿verdad? Entre sí. Ambos se dan cuenta de que no pueden ir de viaje, llevar de viaje a sus esposas. Porque no, por las razones que sean. Exacto. Uno se siente tremendamente mal, no se lo perdona, se recrimina, se baja su autoestima, se siente malo, o sea, toma de ese hecho algo para dañar y afectar su autoestima. Sí. Y el otro le dice, qué pena, lo siento tanto, o sea, estoy tan dolido, o sea, me duele tanto como a vos, de que no podamos ir, y trata entonces de calmarla, llamar su atención de otra manera y ver de qué otra forma o qué otro día pueden ir de viaje. Uno tiene una culpa que lo paraliza, que lo hace sentirse malo, que lo hace sentirse que no vale nada, que nada le sale, o sea, donde claramente podemos ver un pensamiento negativo. ¿Qué es negativo? Que no te sirve, que eso que estás pensando no sirve, ya es un hecho consumado, no podemos ir de viaje por la razón que sea. Sí, o sea, no se puede cambiar por la razón que sea, porque se me presentó una reunión, porque no tengo la plata suficiente, porque por la razón que sea. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, Mario decide que esa forma de ver la situación que ya no puede reparar lo hace sentirse inútil, lo afecta físicamente porque inmediatamente empieza a sentir en su cuerpo, la culpa se manifiesta con aceleración del corazón, sí, eso pensaba, con sudoración, con dilatación de la pupila, con una sensación de incomodidad, de angustia generalizada en todo el cuerpo. Y por eso yo ayer cuando posteaba el tema decía o sea, que inhabilita, o sea, imposibilita el actuar. Exactamente, o sea, nos hace actuar. Inmoviliza, la culpa paraliza. Sí. Paraliza e impide actuar. La culpa negativa. La culpa positiva es la que nos da la posibilidad de poder darnos cuenta de que cometimos un error y hacer algo para reparar ese error. O sea,
si no, digamos que estás haciendo, voy a dar un ejemplo. A mí es que vieras que el nombrecito, así culpa, me suena horrible, ¿verdad? Entonces, yo prefiero decir responsabilidad. Exactamente. A eso voy, pero inevitablemente no es tan satánica como la vemos. Si realmente hay una culpa que es con culpa pero no con dolo, que ya ahí entraríamos a un tema legal, y hay una culpa que te paraliza, que te hace sentirte malo, sucio, que totalmente te amarga la vida, que no te permite avanzar, no te permite actuar, no te permite tomar decisiones nuevas. Sí, a mí es que, por ejemplo, yo siento que las madres muchas veces cometemos muchísimos errores con esta palabrita, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tal vez viene la cuestión de esta sensación como que hasta que me hace encogerme, ¿verdad? De hombros y todo, y decir, uy, no, la culpa, no me gusta la palabra. Pero tal vez es de la manera en la que se utiliza, ¿verdad? Porque, pero de todas formas, prefiero responsabilidad. Entonces las madres, por ejemplo, decimos mucho, es tu culpa tal cosa, por tu culpa no pude hacer tal otra. Y se lo vamos diciendo a los niños, o sea, se lo vamos diciendo a nuestros hijos, al que supuestamente es el ser que más amamos, o sea, que son nuestros hijos. Y comenzamos desde niños a crear un sentimiento de culpa que es prácticamente como si fuera un elemento presente en todas y cada una de las acciones que hacemos en nuestra vida. O sea, que andamos buscando si somos culpables o no somos culpables. Y si no somos culpables, vemos de qué manera envolvemos y embarramos el asunto para sentir culpabilidad. Claro, pero acordémonos que la herencia de esa palabra culpa es sos malo. Sí. O sea, por eso es que es dañina, porque lo que se hereda es un deterioro, es dilapidar el poder de tu autoestima. Y me encanta que hayas puesto el ejemplo de las mamás. Siempre estamos conectadas, Silvia. Sí. Sí, porque no, ustedes tienen que saber que si bien es cierto, bueno, Maricruz como profesional, ella tiene su propia información, y su propia información, y ya sabe lo que va a decir, viene ya preparada, y yo por mi lado, pues también investigo y todo el asunto, pero mi función aquí, pues es un poco ser, ¿verdad?, quien está mediando y dirigiendo un poco la conversación, pero nosotros no nos ponemos de acuerdo en nada, o sea, esta conversación se da de manera fluida. Bueno, aquí está Dios. Exactamente. Esos son diosidades. Sí. Pero cuando me invitaste al programa, yo pensaba en cuál es ese discurso acerca de la culpa que más escucho en el consultorio. Y justamente es a las madres que trabajan. Es uno de los discursos que más se escuchan en el diario vivir del consultorio. Sí, la consulta tuya va dirigida, digamos, no reclamo, pero sí como a ese dolor que vamos cargando sin nosotros haber querido, tal vez como madres, endosarles ese yugo, ¿verdad?, para toda la vida. De alguna manera ahí está, y hay que sanarlo. Claro, y la culpa justamente surge cuando nos calificamos por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos. Y entonces estas madres y padres que trabajan, pero principalmente la mujer, se siente muy culpable. Y vean qué interesante, curiosamente llega a casa y esa culpa lo que la hace es llegar enojada, es llegar tensa. O sea, lo que intento que les quede es que ese sentimiento de culpa, en lugar de acercarlas a sus hijos en ese minuto, en esos 5 minutos, en esa media hora en la noche o en la mañana que comparten, es una queja constante de sentirme mala y entonces no merezco. Es típica la culpa de la personalidad perfeccionista. El perfeccionista tiende a que nada es suficiente. Yo les llamo los hombres, mujeres, chicos y chicas del 150. Yo le digo, bueno, vos tenés estas características del chico del 150. Es decir, o sea, que el 100 no basta, y yo creo que llegan al 150 y quieren 180, o sea, nunca es suficiente nada. ¿De dónde viene esa culpa? Y justamente viene de esa información que en algún momento leímos, que nos la, digamos, lanzaron nuestros padres, o que nosotros elegimos asumirla de esa manera, en donde quisiéramos ser perfectos. O sea, las personas que más manejan culpa son personas con un perfil un poco obsesivo, desde la neurosis y demás, que no me voy a meter a ese campo, pero sí intento que les quede claro que eso es ese exceso.
en donde no es suficiente. Sí, pero trabajas, tus hijos están sanos, les va bien en la escuela. O sea, ¿qué es lo positivo de eso? Y asumiendo tu responsabilidad y además que tienes la capacidad y la certeza y la habilidad de poder ir a hacer un trabajo. No, y supongamos que ya somos adultos, digamos, que pasamos... ¿cómo decir? O sea, supongamos que nos hicieron sentir de esa manera cuando éramos adolescentes o éramos niños, pero ya somos adultos, entonces ya ahora podemos decir sí, pero es que eso no es cierto, o sea, eso no es así, eso no funciona de esa manera, y mamá me decía tal cosa, pero no es necesariamente de esa manera. Aún así, con todo este raciocinio y con toda esta madurez y con toda esta certeza de que las cosas no son así, han cambiado, lo que fuera, es una situación que se revive una y otra vez, o sea, que ahí está dele, como si fuera sin cuerda y funciona solito, o sea, tiene vida propia, ¿verdad? Y es absoluta y completamente inútil, o sea, no tiene razón de ser, pero ahí está. Claro, y lo vemos a todo nivel, vemos a la persona que come con culpa, a la persona que se compra unos zapatos con culpa, a la persona que va a trabajar con culpa, a la persona que tiene intimidad sexual con culpa. O sea, pareciera una epidemia. Sí. En donde realmente... Si cada uno lo traduce a diferentes áreas de la vida. Con Claro. lo que estás diciendo es ciertísimo. O sea, la que, por ejemplo, compra ropa con culpa, digamos, o se compra un par de zapatos con culpa, porque aunque los hijos no necesitan un libro del colegio o hay alguna necesidad en la casa, ella siente que eso que está haciendo debería ser dirigido a otro lugar, menos a ella. Sin embargo, para otra que tiene la culpa en la parte sexual, por ejemplo, decir esto es la compra del zapato con culpa, pues se reiría y diría, no, pues yo compro todos los zapatos que quiero y a mí no me dan nada de culpa, pero su culpa está en otro lado. ¿En dónde radica eso? ¿Por qué se da esa culpa en diferentes áreas? ¿Porque fue así aprendida o mal aprendida o cómo? Es un sentimiento, y es un sentimiento que viene de nuestro aprendizaje desde la infancia, en donde no nos enseñaron a tomar decisiones. Acuérdense que venimos de una escuela que esto se ha venido rompiendo un poco en cuanto a que la psicología ha intentado hacer que padres e hijos se comuniquen, y esa comunicación en el sentido de que podamos ver al hijo aún haciendo berrinche con una buena intención, y que podamos manejar inclusive físicamente aquella emoción que nos provoca el berrinche, y pensar que mi hijo hace el berrinche porque tiene la buena intención de querer que yo le compre la bola, y no porque yo soy culpable de algo o él no aprende y es culpable de algo que no nos va a llevar a nada, sino que estoy hablando específicamente de comunicación, nos vamos a comunicar bien. Entonces, aprendimos de mala manera, pensamos, inclusive de niños nos vendieron la idea de un Dios que castiga, de ay, Dios todo lo ve, viene el coco y bueno, te comerá. es que ahí es donde viene el asunto, porque yo lo que decía hace un rato, las mamás, y principalmente las mamás, pero bueno, los padres, no decimos y hacemos esto porque queremos pasearnos en la vida del hijo. Es que ya es la manera en la que también yo, como mamá, creo que es lo correcto, y no nos damos cuenta cómo vamos creando ese monstruo que al final, porque digamos que la culpa esta positiva que vos decís, de que me doy cuenta que cometí un error y yo actúo, rectifico o me disculpo o lo que haya que hacer, ¿verdad? Por esa situación que no me afecta, porque simplemente actúo en consecuencia y pasa la situación y pasa, ¿verdad? Ya a lo que sigue y no hay ninguna secuela. Pero diferente es cuando esa culpa ya es parte casi que, inmersa en mi mente, en mis sentimientos, en mi manera de actuar, en todo, e inclusive lo reproduzco pues en otras personas, ¿verdad? Sigo la misma educación, pero entonces esa ya es diferente, porque esa ya viene súper arraigada, o sea, esa ya está ahí metida. Esa negativa que vos estás hablando, que es la que justamente paraliza, es cuando hablamos de que en la base de la autoestima de esa persona que vive en función de la culpa, de alguna manera tiene una fisura, un daño en espacios como aprobación, reconocimiento, pertenencia y sentirse especial. Vamos a profundizar en esos
Híjole, hasta que sentí escalofríos. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos con estas cuatro son, ¿verdad? 4 características que se ven afectadas o que están íntimamente afectadas de la misma manera. Después de la pausa, ya volvemos, estamos con Maricruz Quesada hablando sobre la culpa y por favor háganos sentir sus comentarios, sus opiniones, escríbanos al 7250-8818. Ya volvemos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetic Clínica y Spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetic Clínica y Spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetic Clínica y Spa. Comuníquese con nosotros 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetic. Durante más de 3 décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, A las 10 con Silvia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, A las 10 con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta. A las 10 con Silvia. Bien, antes de pasar a estas 4 temitas dentro del gran tema que no son temitas, son enormes, quiero recordarles el número de teléfono de la Clínica de Spa Estetic, el 2275-1111, 2275-1212, muy fáciles de aprenderse para que ustedes en algún momento en que quieran hacer esa llamadita, pues se sientan en la libertad de preguntarles todos los tratamientos que tienen ellos. Ayer tuvimos acá al doctor Rojas y nos estuvo hablando, lo voy a traer con más frecuencia para poder seguir conociendo y chinearnos. Hablando de la culpa, muchas veces nosotras las mujeres tenemos ese sentimiento de culpa, que si vamos al salón de belleza, que si vamos a hacernos un masaje, que ¿por qué no? Porque nosotros no tenemos derecho a eso, ¿verdad? Entonces que nos demos ese chineíto rico en la Clínica de Spa Estetic. ¿Qué te parece? Me parece genial. Lo uní al tema. Es que se une a todo, porque justamente la culpa es uno de los bloqueadores por excelencia del amor. Hay 2 cosas que bloquean al amor, que son los apegos y los juicios. ¿Ok? Y el miedo y la culpa hacen que vivamos atrapados. Y tal vez nuestra mente... Es que no fluye nada. O sea, no fluye cárcel. La creatividad, no fluye la energía, no fluye el amor. Exacto. Y a mí lo que me preocupa en esto es que muchas veces decimos, bueno, me voy a liberar de la culpa. Y lo que hay es un descalabro, claro, en donde las personas empiezan a comportarse de manera totalmente errática. Sí. Esto hay que hacerlo. Y se vuelven egoístas, a ultranza, ¿verdad? Entonces les vale, así, perdónenme el buen español francés, les vale un reverendo pepino lo que los otros puedan pensar. Lo contrario a la culpa es responsabilidad. Entonces, una responsabilidad bajo un escenario del amor, ¿verdad? Y ese amor que justamente rompe con el esquema de la culpa y se abre justamente cuando yo alejo los miedos, como decíamos ahora, miedos que me inculcaron mis padres, miedos que yo aprendí, que era la manera en que ellos usaban para corregirme, para comunicarse, aprender a hablar conmigo mismo. Y es que la culpa también es un elemento de manipulación, o sea, que se vuelve un elemento muy, ¿cómo decir? De mucha fácil respuesta a mi favor,
¿verdad? Entonces, qué fácil que es endosarle culpa a la otra persona, qué fácil que es hacerlo sentir culpable de algo que yo soy consciente que no es así, pero obviamente lo traduzco, lo transfiero, ¿verdad? Y entonces los llevo Claro, al hijo, es terrible. Justamente esos 4 puntos que quedamos antes del corte comercial, pendientes, que nos hacen referencia a la base del yo. O sea, cuando estamos hablando de esa toma de decisiones, estamos hablando de una parte del cuerpo psíquico que se llama el yo, que es el que toma decisiones. Para poder llegar a tomar una decisión, yo primero me tengo que sentir libre. Si la culpa es la cárcel, yo no puedo llegar a poder tomar decisiones estando si en estoy la cárcel. Jamás. Tengo que tener una conversación conmigo mismo y empezar a reparar esas fisuras que se han provocado en la raíz de ese yo, para poder entonces empoderarme, pues, es decir, sentir fuerza interior, porque las decisiones no son basadas en las emociones, son basadas en decisiones que van de adentro hacia afuera, son convicciones, que se involucra todo, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, o sea, se involucra todo mi ser. Entonces, retomemos eso, tengo mensajitos de texto y aquí el tiempo vuela, ¿verdad? Entonces, bueno, retomemos estas 4 pertenencia, empecemos por el cuerpo. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables por no tener la cintura de aquella, la forma del cuerpo de la otra? Digo, ¿verdad? sí, desde todo punto de vista, absurdo. Por haber nacido con una contextura gruesa y muchas veces el mensaje es... por no ser petite, o sea, no soy talla 0, soy talla 8, digamos, o 10, o 16 o 20, no importa. Claro. Pero el simple hecho de no tener eso ya me hace sentir... Claro, y entonces... Si aprendo a leer mi yo en esa pertenencia desde el cuerpo como algo negativo, voy a sentir que mi cuerpo es malo, voy a resistir y voy a rechazar a mi cuerpo. Obviamente voy a estar en una cárcel y la cárcel se llama el cuerpo, y el que lo motivó fue la culpa. La pertenencia nos va a ser un indicador también al respecto de todo nuestro ser. Pensemos en la pertenencia de nuestras habilidades, de nuestras cualidades. Pensemos en una persona, por ejemplo, con déficit atencional, y los mensajes muchas veces que se envían por parte de las maestras es incompleto, incompleto, incompleto. ¿Qué siente ese niño con ese mensaje en su cuaderno o en su examen de incompleto? Lo que siente es que algo le falta, y en lugar de asumir su responsabilidad y de que hablemos de esa dificultad o de esa habilidad que debe aprender algunas técnicas para canalizarlo, lo que siente es culpa, y lo que va a ir ubicando es un rechazo de sí mismo. Entonces, la pertenencia culposa es cuando yo no me acepto, ni he tenido la oportunidad de conocerme. Yo soy de las que considera que no existe nada de malo en nosotros. Lo que nos hace sufrir es que no canalizamos bien nuestras habilidades a nuestra persona, porque no nos damos el espacio para conocernos. Entonces, esa es la pertenencia, la aceptación. ¿Qué tanto me acepto como soy? Si he vivido toda la vida escuchando que eso no debería de ser yo, que así no debería de actuar, que no me aceptan como soy, que soy demasiado intensa, que soy demasiado bulliciosa, que soy demasiado atarantada, que soy demasiado suave, que soy demasiado aburrida, que soy y entonces no lo ubico como una característica en mi persona, que puedo hacerme responsable. Que abrazo, exacto, primero que todo, porque yo si tengo, por ejemplo, la característica de que soy intensa, por ejemplo, vos también sos intensa, y por eso lo dijiste primero, que somos intensas. Y la psicóloga soy yo, sí. Okay, pero sí, a mucha honra. Sí, yo también. Entonces, que somos intensas, yo tengo que abrazar mi intensidad. Otra cosa es que una vez que yo lo abrazo y que yo soy consciente de la intensidad, puedo entrar y decir, bueno, ok, es cierto, soy intensa, tal vez puedo manejar un poco esta intensidad en esta y en esta área, y ¿verdad? Entonces ahí viene una aceptación, o sea, yo acepto que soy de esta manera, pero no para señalarme, para hacerme sentir que soy una mala porque soy intensa. Que la disfuncionalidad de la culpa es sentirme mala. Entonces, si vos me decís a mí, Mari, vos también sos
intensa, yo te digo, a mucha honra. Claro. ¿Por qué? Y no lo veo como, ay, no, se dio cuenta, o sea, no debería de haber proyectado eso así, ¿verdad? Y hacer una resistencia a mi propia persona. Sí. No, a mucha honra. Pero haciéndome responsable de esa característica, hago muchas cosas, meditación, respiro, lo tengo consciente para administrarlo de una buena manera y uso toda mi intensidad y mi pasión en cosas súper positivas. Así que lo estoy usando de lo mejor y lo estoy disfrutando demasiado. Soy libre. Ahora, si fuera, por ejemplo, una que es una persona que le dicen que es desordenada o mentirosa o exagerada, o qué sé yo, que ya es algo, digamos, que hay que trabajar. ¿Cómo tiene que reaccionar esta persona con esa culpa que tiene, verdad? Porque le han marcado esa característica que sabemos, digamos, o ella sabe que tiene que variar, que tiene que mejorar. Estás poniendo un ejemplo excelente que en principio está mal dirigido. La mamá, los papás, compañeros de trabajo, cuando yo le digo a una persona, usted es una mentirosa, yo estoy culpando a esa persona, no estoy relativizando la conducta. Cuando yo quiero sentar responsabilidad, es muy importante que me enfoque en la conducta y no en la persona. Eso es mentira. Y veo que venís desde hace varios tiempos diciendo mentiras. Entonces, voy a señalar la conducta, no a la persona. Inmediatamente eso, y cuando la persona lo recibe, bueno, digamos que se equivocó la persona y te dice, eres muy mentirosa, y te evoca toda tu persona. Si esa es la manera en que lo recibimos, acuérdense de tomar la conducta. O sea, nosotros poder divorciar, digamos, la frase que nos están diciendo. Del todo a la conducta. ¿Ok? Y entonces voy a ir al desorden, no a que yo soy desorden, porque nadie es totalmente algo. Entonces yo puedo ir a trabajar justamente la conducta y decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué o para qué estoy llamando la atención a través de este desorden? ¿Qué es lo que no he logrado ordenar en mi vida? Que porque nosotros podemos creer que podemos engañar a las personas, pero a nosotros mismos no hay forma de que nos engañemos, o sea. Y esa es la culpa positiva. Es decir, cuando alguien me señala algo, yo tomo esa conducta, analizo, reviso dentro de mi ser qué está pasando con eso y empiezo a corregir. Entonces me hago cargo, ¿ok? Y pudo haber empezado como una negativa frase culposa. Exacto. ¿Verdad? Pero me hago cargo, siempre manteniendo al margen mi autoestima, porque no soy un ser perfecto y por lo tanto me doy la oportunidad de cometer errores y aprender de ellos. Aprendizaje, claro, por supuesto. Pero vean que es una conversación interna y una conversación con el otro. La mejor manera de evitar la culpa en nuestras relaciones interpersonales es señalando la cosa, como quien dice, el pecado, pero no al pecador. La cosa, pero no a la persona. O sea, hay que disasociar eso para que no lo vayamos cargando como culpa, sino que podamos verlo como, sí es cierto, el desorden no es algo positivo, o sea, tengo que ver de qué manera yo me vuelvo un poquito más organizada, más ordenada, pero no diciendo, sí, es que yo soy una desordenada. Y tenía razón mi abuela o mi tía o mi mamá o el que fuera o mi marido, yo soy una desordenada y yo soy una desordenada y comienzo a autoflagelarme, ¿verdad? Así de decir soy una desordenada, en lugar de hacer algo para cambiar esa cosa, como decís vos, ¿verdad? Que es el desorden. Y no a la persona. Ahora, ¿por qué tenemos o algunas veces cargamos con esos sacos de culpa, con esos albeques de culpa por años de años? Porque cuando somos niños o adolescentes somos vulnerables y estamos abiertos a definirnos como personas, a definir nuestra personalidad, nuestro yo, nuestro autoconcepto. Y entonces las personas que representan para nosotros vínculos afectivos tienen una gran fuerza y un gran impacto. Sí, vínculos de poder, o sea, son nuestros padres o nuestros abuelos o lo que sea, que son los adultos, y entonces obviamente pues nosotros se supone que aprendemos de ellos, ¿no? Claro, y los niños y los adolescentes
tienden a ser tan complacientes, y nosotras cuando estábamos en esa etapa, que entonces reproducimos lo que nos dicen para autodefinirnos. Si nos dicen que eres desordenado, muy desordenado, ese niño definitivamente le va a demostrar a la mamá que así es. O sea, el mensaje está haciendo una programación. Y justamente llegamos a la edad adulta y decimos, ok, aquí hay algunas cosas que han dicho de mí que la verdad es que yo no quiero cargar. Eso, a través de un proceso psicoterapéutico, a través de la propia inteligencia emocional, y vamos a hablar ahora, pues, qué hacer, ¿no? O sea, qué hacer con esto. Pero voy a leer algunos mensajitos de texto. Dice, soy ludópata y entre otros sentimientos o estados emocionales me afecta la culpa. Hola Silvia, hoy hace 3 años falleció mi hermano y todo este tiempo me he sentido culpable por ello. Buenos días a ambas, soy Alan. He aprendido que las religiones son las que te cargan de culpa. En términos generales, es Cristo el que te libera de culpa a través de su sacrificio. Gracias. Luego nos piden aquí aterrizar un poco porque no nos estaban entendiendo, pero el mensaje fue pasado hace ya varios minutos y creo que sí es un tema tal vez un poco delicado de entender tal vez o de internalizar y qué sé yo. Pero si le quitamos la complicación y realmente nos abrimos y nos quitamos esa misma defensa que tenemos, ¿verdad? Ante un tema como este, pues es muy sencillo, es muy fácil de entenderlo. Simplemente hay que abrirse, hay que abrir la mente, hay que abrir, quitar esa barrera que digo yo de defensa, porque muchas veces queremos defendernos de algo que, como digo, podemos engañar al de fuera, pero al de adentro no se le engaña. Entonces, pues estamos hablando de la culpa, y la culpa desde muchos puntos de vista, porque hemos dado varios ejemplos. Se puede tener pues la positiva o la negativa, como dice Maricruz, como nos ha estado explicando, pero básicamente pues la que estamos hablando más es de la que venimos arrastrando, o la que nos viene limitando y imposibilitando el buen desempeño, el buen desarrollo, el buen disfrute de la vida, ¿verdad? Eso es. En uno de los mensajes que leíamos ahora, se habla de la culpa del duelo. Con la muerte del hermano, cumple hoy precisamente 3 años. Exacto. La culpa es una etapa del duelo de muerte o de cualquier pérdida, que podría considerarse como positiva mientras está en el proceso. Yo le diría a ella que ya 3 años pues se ha quedado como pegadilla quizás en esa situación. La culpa en un proceso de duelo actúa como el tapón de la ira. Es decir, cuando vivimos la pérdida de un ser querido, la primera etapa se llama shock, la segunda se llama negación, la tercera se llama ira, que si lo ejemplificamos con si lo ponemos en palabras normales es, primero, obviamente no puedo, estamos en un impacto impresionante. Luego me dijiste la ira, ¿no? No, shock, negación. La ira es como cuando tenés una herida, y la comparación que iba a hacer de la ira es como cuando la sangre sale de la herida, sale justamente para liberar a la persona de la enorme tensión, del enorme dolor que ha dejado la pérdida. Entonces a veces nos enojamos hasta con el que se fue. Y si nosotros vivimos en una herida desangrándonos, nos agotamos, nos morimos. Si nosotros vivimos un proceso de duelo con ira, terminamos súper agotados. Entonces la culpa viene a ser como el que contiene la ira, ¿ok? Viene a ser el tapón justamente de el que hace la coagulación, digamos, de la sangre. Si lo comparamos con la herida, es el que hace justamente el tapón de la ira. Es la siguiente etapa, y es la que quizás todos nos resistimos y también tiene que ver con la culpa, es que después de la culpa, en un proceso de duelo, ubicamos la etapa que se llama estado depresivo. Y el estado depresivo es un estado de desolación, es un estado de encontrarme conmigo mismo, es un estado de ver mi realidad. Es el duelo precisamente que hay que vivir para poder realmente aceptar que esa persona, digamos, ya no está. Igual es la culpa. Si no enfrentamos nuestra vida y llegamos un momento a encontrarnos con nosotros mismos, aunque duela, y perdonar a ese papá, a esa mamá, a esa maestra, a esos familiares
que me dijeron cosas horribles, que me hicieron sentir culpable por tantos años y que yo he decidido arrastrar durante toda mi vida. Eso es importantísimo, que yo he decidido, porque nadie, digo, yo tengo la potestad, o sea, está en mí a adoptar esa creencia, mala creencia, o seguir funcionando como niño o como adolescente, y además no disfrutar de mi momento presente por querer y resistirme y querer que el pasado fuera diferente. Y es que no existe nada que podamos hacer en este presente para lograr que ese pasado no sucediera. Ya sucedió, es un hecho consumado, no va a ser cambiado jamás, ni un milímetro, aunque nosotros quisiéramos que fuera así. Es así, y si no acepto que fue así, voy a seguir viviendo con una vida de culpas. Exactamente. De culpas, que definitivamente de una no cárcel. Que definitivamente no es la vida que ninguno se merece. Queremos, ¿verdad? Aquí en un documento que creo que vos y yo tenemos, un documento parecido, habla de que dice, cuando la culpa que vos sentís está causada por las palabras de los demás, hacé las mismas preguntas pero en relación a ellos, y descubrí que tanta validez pueden tener. No importa lo que nos digan, es nuestra responsabilidad analizarla y aceptarlo o negarlo, de acuerdo a nuestras conclusiones y metas. Así es. Así es. Suena facilísimo, ¿verdad? Pero es así. Ahora, danos un ejemplo. ¿Cómo es que yo tengo que hacer las preguntas en relación al otro, por ejemplo? Para poder rebotar y que esa culpa no me entre, o sea, que yo no la adopte, yo no la asuma. Escuchar y el primer punto es tratar de entender que la intención del otro es buena. ¿Verdad? Si nosotros hubiéramos entendido que cuando tu mamá te decía que eras una intensa, te lo decía para que vos aprendieras a calmarte. Sí. No lo hubieras asumido como mi mamá no pertenezco a esta casa, no me acepta, no me reconoce, no me quitarle mala intención a la persona que lo está diciendo. Esa es la mejor forma. Acuérdense que nosotros aprendemos a través de los sentidos, y que cuando alguien nos dice algo, nosotros incorporamos esa información a través de ellos y la incorporamos en nuestro cerebro con imágenes. Si la imagen que yo tengo cuando me critican, por ejemplo, es negativa, todo mi cuerpo, todo mi ser se va a poner súper tenso, y lo voy a asumir con un sentimiento que se llama culpa, que hoy aprendimos que es un sentimiento que puede ser muy negativo si no lo filtro bien, y que puedo arrastrar durante años y ser paralizante, inmovilizador, que no me ayuda a pensar bien. Es como... Sí, no, definitivamente es ese sentimiento que no nos va a dejar vivir. Y nosotros tenemos esta vida, esta que estamos viviendo, y así tengamos 15, 20, 30, 50, 60 años, lo que nos quede de vivir de aquí para adelante tenemos que verlo de una manera positiva, tenemos que limpiar todo lo que tengamos de basurilla en nuestro camino para poder disfrutar esa vida positivamente. Después de la pausa vamos a ver qué podemos hacer, o sea, qué tipo de ejercicios o qué existe que podamos nosotros echar mano para poder tener obviamente una mejor vida y unos mejores días a futuro, para quitarnos ese sentimiento de culpa que nos viene arrastrando o que venimos arrastrando por tanto tiempo. Así que hacemos una pequeñita pausa y volvemos en unos minutitos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetic Clínica y Spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetic Clínica y Spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetic Clínica y Spa. Comuníquese con nosotros 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetic. Durante más de 3 décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio
con picardía, con una producción respetuosa, inteligente pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, A las 10 con Silvia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, A las 10 con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta. A las 10 con Silvia. Bien, y recuerden que la Clínica de Spa Estetic tiene los tratamientos que estaban en 2x1 para el mes de agosto, los han llevado hasta el 15 de septiembre, así que todavía tienen la posibilidad de llamar y de pedir información y tomar esta maravillosa promoción de 2x1 que siempre es importante pues tomar para estos chineitos que estamos hablando, y recordarles también, muy importante, que el que sea 2x1 no significa que nos van a dar un servicio diferente. Se utiliza el tiempo que se utiliza en el tratamiento que sea, en el paquete que ustedes quieran, así que mi recomendación es que llamen ya. Yo, por ejemplo, hoy voy para la clínica saliendo de aquí. O sea, lunes, miércoles y viernes voy para la clínica. Así que bueno, maravilloso. Tenemos aquí un mensajito de texto que dice: Silvia, ¿podrías dar el número de teléfono? Me gustaría hablar con ella, el número de teléfono de la psicóloga. Entonces, si quieres de una vez lo damos para que las personas que quieran sacar una cita o bien pues llamar para cualquier información, pues lo puedan hacer. Muchas gracias. El teléfono de mi oficina es 2228-3162. Y estamos en Escazú, Trejos, Monte Alegre. Ok, perfecto. O sea que 2228-3162, ahí pueden ustedes llamar y hacer la consulta, la cita que ustedes quieran sacar sobre estos temas y sobre muchísimos temas, porque tu especialidad, Maricruz, es en clínica. En clínica, o sea que en realidad eso es muy amplio, va a todos los problemas psicológicos. ¿Y vos sacaste el doctorado en psicología? Porque vos sos muy joven, o sea, sos una mujer joven. ¿Hace cuánto? Tengo de ejercer 20 años. 20 años. Sí, entré en la universidad de 15 años, Silvia. ¿De 15? Sí. ¿Y cómo se entra a la universidad de 15 años? No hice trampa. No. Tenía 5 años cuando entré al kinder y aprendí a leer y a escribir de 5 años, y en esa época no habían los parámetros que hay ahora con respecto a la edad. Claro, y fuiste brincando. Me dijeron, ¿para qué la vamos a dejar en kinder si ya aprendió a leer y a escribir? Lo que pasa es que no sé recortar ni saltar. Tengo un montón de hándicaps en cuanto a mi motricidad. Así es que sí me faltó el kinder, pero en todo lo demás, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Bueno, pues qué bien. Entonces, ¿qué hacer, Maricruz? ¿Qué hacer cuando identificamos, verdad, ese yo interno que sabe que está cargando una culpa y que es algo que no la está dejando vivir placenteramente? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos que asumir? Definitivamente el primer punto que me encantaría que hoy les quedara claro es dejar de creernos perfectos, darnos permiso de cometer errores. De esa manera podemos mirar a los demás a nuestro alrededor, llámense familiares, amigos, compañeros de trabajo, como imperfectos también, como personas que se equivocan. De esa manera podríamos aprender más y dejar de echarle la culpa a los demás o sentirnos culpables nosotros, y podríamos ser más libres para tomar decisiones. Tendríamos mejor comunicación y nos llevaríamos mejor con nosotros mismos y con los demás. Definitivamente el soltar la perfección va a ayudar muchísimo. Otro punto es darnos permiso de merecer la vida. Tenemos una vida y esta vida nos ha sido dada justamente para vivirla y para vivirla bien. No somos malos por cometer errores. Ese es el tercer punto. Acordarnos de que el sentimiento de culpabilidad va a llegar y es un sentimiento como cualquier otro. Los sentimientos están hechos para sentirlos, pero si actuamos y vivimos al calor de ellos, vivimos emocionalmente inestables, porque los sentimientos van a ser muy variantes y van entonces a depender de las circunstancias de la afuera, de lo que nos dicen los demás, de lo que nos ha pasado en la vida. En lugar de sacarle provecho, por muy duro que sea, siempre hay algo que aprender. Es muy importante identificar si vivimos a la defensiva. Cuando tenemos la tendencia hacia la culpa, podemos vivir no solo sombríos, enojados, sino justamente a la defensiva. Todo
todo lo que vemos, lo vemos negativo. Y vamos a escuchar en nuestro lenguaje, y quiero que se hagan su propia evaluación, absolutos como siempre, nunca, Ay, sí. jamás, todo el tiempo. Entonces, revisen esos absolutos, esas palabrillas que a veces usamos cuando estamos criticando tal vez nuestra intención en la conducta, y le decimos a un hijo, le decimos a la pareja, es que usted siempre tal Sí, cosa, no, usted terrible. nunca me escucha, Sí. es que usted siempre se Usted distrae. toda la vida hace tal cosa. Sí, son esas palabras, yo desde hace mucho tiempo las erradiqué absoluta y completamente de mi vida, sobre todo en relaciones, ¿verdad? O sea, en lo que es la relación, porque esas tienen un peso terrible, como que usted nunca me pone atención. O sea, no puede ser. O sea, nunca me pone atención, es fuertísimo. Fuertísimo, porque es un absoluto, y los absolutos, como esas palabras, nos van a llevar a un lugar de nuestra mente, a una programación muy negativa. No nos ayuda a avanzar, nos hace sentir paralizados, nos hace sentir malos, totalmente mal. Entonces tenemos que tener cuidado en esos puntos. Yo les traía otros puntos escritos también, como por ejemplo comprender el porqué de mis acciones. Y más que por qué, es el para qué. ¿Para qué le voy a decir a mi esposo esto? ¿Para qué le voy a decir a mi mamá esto? ¿Para qué le voy a decir a mis hermanos esto? ¿Cuál es la ¿Qué gano con manera? eso? ¿Cuál ¿Qué es la gano con manera? ¿Verdad? Y si lográramos realmente entender el amor no como un cliché, no como un 14 de febrero, sino que es una decisión justamente que viene de adentro, en la que mi intención es llevarme bien con las personas, es que me entiendan, y para eso yo primero tengo que tenerlo claro. Si hay gente que se levanta en la mañana y casi que como que tiene como misión ir peleando con la vida, con la vida y con todo el que se le ponga al frente, ¿verdad? Porque sus imágenes son negativas, ven a una persona y todo lo que ven es crítica o Sí. algo negativo de esa persona. Tenemos que aprender. Se les vuelve ya es su costumbre, así viven, así ven las cosas y lo ven, yo no sé si lo ven igual que como lo sienten, porque yo no creo que nadie que ande criticando por la vida y ande señalando a todo mundo y quiera hacer sentir mal a las personas como un hábito de todo el tiempo se sienta bien, pero Claro. así lo hacen. Y no pretendo ser demasiado altruista, pero sí positiva. He visto cambios increíbles en las personas cuando aprenden a pensar bien. Ujú. Y definitivamente, por ejemplo, en una enfermedad, Dios nos castigó, o esto es por mi culpa, o seguro fue por aquello que hizo. No, Dios no castiga, ni nada es por eso que hiciste. Las situaciones pasan, y cuántas veces una enfermedad acerca a la familia, hace que esa persona ponga su mirada en Dios, hace Sí. que esa persona se reconcilie con su culpa y con Ujú. su pasado. O sea, aprendamos a pensar, aprendamos a vivir, pero si no aprendemos a sufrir, no aprendemos a vivir. Si no aprendemos a escuchar la crítica, no aprendemos a ser mejores. Claro. ¿Cómo ya casi tenemos que entregar, pero cómo podemos reaccionar nosotros frente a una persona que nos hace sentir culpables? O sea, ¿cuál debe ser de hoy en adelante mi respuesta ante una persona que me está haciendo, tal vez sin darse cuenta o lo que fuera, pero que me está haciendo sentir mal y que yo estoy sintiendo que me estoy sintiendo mal? ¿Cómo reacciono? La primera cosa que yo les recomiendo que hagan cuando una persona tiene la intención, o sea, que uno interpreta que la intención es negativa, es darle la vuelta. Es decir, mira, no comparto la forma en la que me estás diciendo, sin embargo voy a tomar que lo que me estás diciendo es para que yo sea mejor persona. No estoy de acuerdo en la forma, pero en el fondo voy a revisar. O sea, tratar de entender que esa persona me lo dice de esa manera porque es la forma en que esa persona aprendió. Sí. Los demás no son Sí, porque perfectos. es lo que sabe hacer, como lo sabe hacer. Es como lo sabe hacer. O sea, cuando logramos leer la intención positiva, y eso no estoy juzgando la conducta del otro ni bien ni mal, simplemente les estoy diciendo a ustedes, aprendan a ser positivos. ¿Qué Ujú. significa eso? Aprendan a pensar bien, eso les va a servir a ustedes. Uno puede decir, en lugar de racionalizar lo que no tiene sentido, mira, tal persona, a mí me pasó hace poco una señora, yo no me di cuenta que me había metido en un parqueo de los de handicap, y una señora estaba furiosa en el carro porque yo estaba mal parqueada.
Sí. Y entonces ella hacía con las manos y tal, yo ni siquiera me había dado cuenta y ella, usted está embarazada, usted está lisiada, tiene algún problema físico. Y yo, no señora, ¿qué pasó? Porque yo todavía no entendía. Me dice, es que vea dónde se parqueó. ¿Cuál fue mi reacción? Porque ese es el minuto en el que vos pellizcas el cielo, pellizcas el infierno. Ujú. En ese minuto utilicé el mensaje para decirle, mire, qué pena, usted tiene toda la razón, hagamos una cosa, corra su carro un poquito para atrás, yo corro el mío y usted se mete en este espacio. En serio, no me di ni cuenta. Ella, ante mi reacción, se quedó Sí, anonadada. Claro. ¿Por qué? Porque pudo haber, en su ira, convocado que yo me pusiera a su Reaccionaras mismo igual o nivel. peor. Sí. Entonces, no se pongan al nivel. Las otras personas puedan hacer todo lo que a ustedes no les gusta. Pueden hablar de la manera en que a ustedes no les gusta. No se enganchen, no jueguen el juego. Defínanse ustedes quiénes son la persona que ustedes quieren ser. Sí. Lo más fácil es engancharse. Y entonces aquello es un pleito de culpas. Yo te tiro, vos me tiras. Así muchas veces es la comunicación en la pareja. Quejas y reclamos y quejas, y la culpa va y viene, pero nada se resuelve. Sí, no, definitivamente tenemos que aprender, dentro de todo lo que hemos aprendido hoy, aparte tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a ser asertivos en nuestra comunicación, y para eso hay que entregar el programa, yo sé, Chalito. Pero bueno, mañana vamos a hablar sobre la queratina, así que vamos a aprender sobre todas las diferentes opciones que hay en el mercado, y con ello pues vamos a hablar con Moisés Mairena, que es mi estilista y que aparte pues es una persona que conoce muchísimo sobre estos temas, y entonces los invito a que mañana nos acompañen. Mil gracias, Maricruz. Nos quedaron 1000 cosas, ¿verdad? Muchas cosas ahí en el tapete. Todas. Muchas más por decir, pero por favor, libérense de la culpa y aprendan a vivir tomando decisiones y creyéndose buenos. Muy bien, muchas gracias por ese mensaje, como siempre, positivo, y nos vemos mañana a las 10 en punto. Tenemos que seguir, Maricruz, usted está invitada aquí siempre, ¿verdad? O sea que no es no se terminan los temas aquí, se siguen, se continúan. Un abrazo muy grande, pórtense bien el resto de la tarde, los quiero muchísimo y nos vemos mañana a ser las 10 de la mañana. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por su compañía. Los esperamos mañana. Su cita es de lunes a viernes a las 10 con Silvia.